De un aplauso al Señor, pero que se escuche. Al Señor. Sean bienvenidos. Andresito, bájale un poquito más al volumen. Creo que está muy fuerte, ¿verdad? Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y cuando decimos casa del Señor, no es mi casa, no es su casa, es la casa de Dios. Amén. Y le doy gracias al Señor por este gran pueblo. Como todos los miércoles, cada día de servicio. La palabra se cumple que dice que Dios añadía a los que iban a ser salvos. Y estamos en una victoria poderosa, como estaba compartiendo. A veces Dios sorprende a uno. ¿Verdad que sí? Ayer me hablaron dos personas de México. Dios mío, qué impacto. Fui a un lugar donde cuando prediqué una familia adventista visitó esa noche de la prédica. Y por llegar a esa familia adventista vinieron 20 a esa congregación. Se convirtieron al Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Increíble. Y cosas que uno dice, bueno, Señor, tú me llevaste a ese lugar, lo que pasó no lo sé, solo tú lo sabes. Porque Dios está obrando, Dios nunca deja de obrar. Amén, hermano. Le damos gracias al Señor. Y James, you told me that we're going to be the last time, probably. You got to go back or what? You're going to stay in Naples. Perfect. We're going to pray that you can stay in Naples, okay? All right. Esta es la tercera vez que viene a Naples, se siente bendecido. Él me habló temprano que iba a estar temprano. Y gloria a Dios, como dijo la hermana, nadie sabe por qué Dios lo trajo, en la condición que Dios lo trajo. Yo estuve hablando con él la primera vez y dice que le ha gustado mucho la iglesia y él es un hombre de negocio. Pero por alguna razón Dios lo lleva a lugares que debe escuchar palabras. Y el Señor es que hace la obra. Amén. Así que es una bendición. Y por David, ese muchacho que está allí, joven, elegante, es del Salvador, pero nacido aquí. Hicimos ahí unos negocios. Yo soy hombre de negocio también, no se crea de mí. Pero no sé, por alguna razón se dan negocios que lo traigo aquí también. Me sorprendió porque me habló en inglés perfecto ayer y hoy me habla en español. Digo, pero bueno, será la misma persona, un inglés perfecto. Yo pensé que era americano. Y después nos hicimos amigos, vino a mi casa, trabaja por aquí cerca, es cristiano, él conoce al Señor. Y, verdad, lo invité, me dijo, pastor, ahí estaré. Dios tiene un gran propósito con ese joven. ¿Cuántos lo creen? Dios no se equivoca, Dios es bueno. Nosotros sí nos equivocamos, pero el Señor no. Amén. Quiero que se ponga de pies. Quiero dar continuación al tema de la semana pasada. No sé si se recuerdan. El rostro de Dios. Wow. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos, 15 y 17. O más bien vamos a hacer los tres, 16 también. Cuando todos lo tengan me avisan con un amén. Gloria a Dios. Veo bastante que están buscando, voy a esperar, no andamos con prisa. Y menos usted, está sentadito. Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Todo lo tenemos. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oremos. Padre, gracias te damos
en esta hora que estamos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo que nada somos sin ti, Señor, pero estamos en tus manos. Maravilloso Espíritu Santo, toma este tiempo, Señor. Toma nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Abre nuestros oídos. Quita todo pensamiento de perjuicio que haya en la mente y libérala, Señor, la mente para que pueda escuchar con claridad esta palabra, esta enseñanza en esta noche, Señor. Tu palabra viene con propósito para edificarnos, bendecirnos, darnos el conocimiento y la sabiduría tuya, Señor. Por eso te pido, Señor, que te glorifique de manera especial. Úsame, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor, como un vaso útil en tus manos, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Todo lo que pueda interponerse, todo lo que quiera levantarse, Señor, contra el conocimiento de tu palabra, lo atamos y lo declaramos inoperante en esta hora, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, pueden sentarse, amados hermanos. Esta es la segunda parte del tema, el rostro de Dios. La palabra claramente enseña que Cristo vino a representar al Dios invisible, presentándose Él como el Dios visible. Ahora, quiero a manera de introducción llegar a su mente y que pueda entender. Creo que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos ya de salir de nuestra casa con una mente preparada, un corazón dispuesto a recibir con fe, para que esa palabra, verdad, pueda instruirnos, pueda bendecirnos, pueda hablarnos, pueda darnos o llevarnos un paso más allá en el conocimiento de ella. Yo creo que como hijos de Dios también nosotros, así como amamos a Dios, amamos su palabra, ¿sí o no? Y cuando nosotros amamos la palabra de Dios, pues venimos a la iglesia con una expectativa de recibir del Señor una palabra que nos enseñe, que nos bendiga y que nos edifique. Si yo no estoy preparado con todo mi ser, con toda mi mente, para escuchar la palabra del Señor de esa manera, y tengo oposición o tengo mucha preocupación, problema, se me va a ser un poquito difícil recibir la palabra con esa libertad. Porque algo puede impedir, y el enemigo es astuto también. El enemigo trabaja en esa área muy efectivamente. Él sabe cuando Dios va a traer una palabra que nos va a bendecir. Y él puede traer distracción o te puede poner a pensar unas cosas que tú no te des cuenta cuando viene esa palabra y te roba la bendición. Porque ese es su trabajo. Pero Dios, en cambio, quiere que lleguemos aquí. Usted le está traduciendo a él, que lleguemos aquí para recibir esa palabra que edifique nuestras vidas, que podamos salir diferente a como entramos, porque Dios quiere darnos la palabra y Dios sabe que su palabra hace el trabajo para aquellos que Dios le envía, para aquellos que la reciben, para aquellos que están recibiendo la palabra como un tesoro, aquellos que dicen, wow, realmente Dios me está bendiciendo, porque no hay nadie que venga a la casa de Dios y alguien predique aquí o enseñe aquí que Dios no ponga palabra para bendecir al pueblo. Pero tenemos que tener esa disposición siempre, tener esa mente clara, un corazón dispuesto a recibir. Por eso, a través de este estudio, esta enseñanza, podemos llevarnos algo nuevo que no conocíamos. Nosotros nunca terminamos de aprender. El que crea que ya se la sabe toda, comete un grave error. Todos los días necesitamos aprender. Cada día Dios quiere enseñarnos algo nuevo. Créeme, no importa los años que llevemos en el Evangelio. Aprendemos del que tiene muchos años, pero también aprendemos del que está comenzando, mire eso. Porque Dios da palabra, Dios pone palabra. Entonces es muy importante que el pueblo del Señor, cuando viene aquí al templo, viene con esa expectativa de ser bendecido en la palabra, de recibir. Porque muchas veces llegamos agobiados, con carga, preocupados, con un sinnúmero de cosas que son cargas emocionales, cargas que no se ven pero que están.
Pero viene una palabra y nos liberta. Viene una palabra que rompe esa cadena. Viene esa palabra que rompe esa atadura, la suelta. Y dije, wow, porque basta una palabra de Dios para cambiar todo tu situación. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Por eso es importante y por eso vemos la poderosa palabra de Dios como nos instruye y nos bendice. Ahora, lo que estamos estudiando aquí, el rostro de Dios. Nosotros con nuestra mente finita, humanamente, no podemos entender todos los misterios de Dios. Pero lo que se nos revela en la palabra es para que podamos entenderlo. Número uno, tenemos la mente de Cristo. O sea, la capacidad para entender la revelación de Dios. Lo que yo no puedo entender, no tengo para qué estar buscando 5 patas al gato. Porque la Biblia dice en Deuteronomio 29 que lo revelado es para el hombre y lo secreto es de Dios. O sea, hay que tener mucha cuenta. Tenemos que indagar de acuerdo como el Espíritu Santo nos va revelando. Este es un misterio. Aquí está hablando de un Dios invisible, pero que se hace visible en la persona de Cristo. Por eso, la semana pasada quedamos que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Mi mente finita no puede cómo entender eso. Yo lo acepto por fe, porque es Dios que lo dice, ¿sí o no? O sea, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Eso es un misterio ya. Yo no voy ¿y cómo pasó? ¿Y cómo se entiende? No, yo acepto eso porque Dios lo dice. Porque es por fe. Todo lo de Dios es por fe. Lo humano y lo divino se unieron en uno. Mire qué sucede cuando las personas de muchas religiones no pueden recibir por fe esta revelación del Dios invisible, se hace Dios visible. Por eso ellos no pueden entender la Santa Trinidad de Dios. Ellos no pueden entender la Santa Trinidad de Dios. Man with a natural mind, never gonna understand the mystery of the Holy Trinity. You understand, James? Nunca va a entender el misterio de la Santa Trinidad. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña que ese Dios invisible se hace visible en la persona de Jesucristo. Y es muy importante. Gracias al Señor que nosotros los que estamos aquí, por fe hemos recibido esa revelación. Eso es algo que debemos darle gracias al Señor, porque cuántas personas quieren conocer verdaderamente a Dios y no lo conocen porque se han constituido en religiosos y no en cristianos que han nacido de nuevo. ¿Me están escuchando en esta noche? Qué lindo es saber. A mí yo le doy gracias al Señor. Digo, Señor, yo antes creía que te conocía o creía en ti, pero no era cierto. Vine a conocerte cuando me convertí, cuando nací de nuevo en el Espíritu. Tú llegaste a mi vida y ahora te conozco por la persona de Cristo. Puedo verte en la persona de Cristo. Amén. Y es muy importante eso. Como dice Juan capítulo 1, verso 14, ¿qué dice allí? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia. Entonces, ya vemos ahí esa revelación de Dios. El Verbo se hizo carne. Y usted conoce en qué manera la palabra se enseña. El nacimiento de Jesucristo marcó un momento, escuche bien, marcó un momento nunca visto en los anales del tiempo. Cuando hablamos de la venida de Cristo como Hijo de Dios, como el Dios visible, aún los científicos, lo más estudioso no de la Biblia, pero lo más estudioso en el mundo secular, no pueden penetrar y entender y conocer los misterios de Dios. Cómo Dios hace cosas que nosotros no podemos entender ni ellos, aunque la ciencia se presta para tener su propia teoría
es conocimiento acerca de Dios, pero no lo pueden conocer si no vienen a Jesucristo. Porque la revelación de la palabra de Dios viene por medio de Jesucristo. ¿Estamos bien aquí? Gloria al Señor. Y es muy importante. Así que podemos llevar a la línea de la personalidad única y perfecta de Jesucristo. Y proyectarla al infinito. Y es así como Dios es. Es así como Dios es. Dios es como Jesús. Lo que Dios es, Jesús es. ¿Cuántos pueden creer eso? Tú no puedes separar una cosa de la otra. Amén. Lo que Dios hace, Jesús lo hace. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra? Cuando Dios dice, Jesús dice. O sea, es lo mismo. Amén. Y es por eso que el Señor le dijo a Felipe, ¿se recuerdan? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Por 33 años, el Señor Jesucristo vivió en este planeta Tierra como hombre habitado por Dios. O sea, Jesucristo era Dios en carne. Y eso para mí es una bendición saber eso, esa revelación de la palabra de Dios. Porque si usted puede ver, usted le pregunta a una persona que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo y pertenece a una religión, usted le hace preguntas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Usted es cristiano? Él le dice, no, yo soy testigo de Jehová. ¿Y usted es cristiano? No, yo soy católico. Ve que no tienen esa revelación de la palabra del Señor. Entonces es muy importante tener esta revelación que Dios nos ha dado. Amén. Por eso nosotros adoramos al Dios verdadero. Y es bonito saber que uno adora al Dios verdadero, porque millones de personas en la tierra adoran cosas que no es Dios, porque no conocen al verdadero Dios. Amén, hermano. El que ha visto al Padre, dice, me ha visto a mí. Así que el Señor reveló a su Padre en él, el Dios invisible, visible. Por eso dice el verso 15, recuerda lo que leímos. Él es la imagen del Dios que invisible. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, porque Dios es invisible. Pero en Jesucristo, por causa de la redención, de la salvación de la humanidad, Dios viene a este mundo y toma cuerpo de hombre. Por eso que la palabra aclara, todos nosotros somos creados. Sin embargo, Jesucristo con cuerpo de hombre no fue creado. Dice, fue engendrado. Ahí marca la diferencia para que no se vaya a confundir nadie. Que Él fue engendrado, no creado. Amén, hermano. Y eso es muy importante saberlo, entenderlo. Estos temas también nos ayudan a ayudar a otros que no conocen a Cristo. A explicarle en realidad quién es Dios en la persona de Cristo. Es muy importante, hermano. Eso fue una demostración en tercera dimensión. Amén. Y todo color. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. De cómo es Dios, Jesús, dice la palabra, es la imagen del Dios invisible. La mezcla de lo humano en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno tener la seguridad de explicarle a alguien. Por eso es muy importante que tú aprendas a conocer la palabra de Dios. Tú no te puedes solamente conformar con escuchar. Tú debes que escudriñar, debes estudiar, debes leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va revelando la palabra del Señor. ¿Ves? Por eso hay un estudio que se llama apologética, que es muy importante que se estudie. Apologética te prepara para defender tu creencia, tu fe, en lo que tú crees, tu convicción, para que tú puedas defenderte de muchos que te vienen y te atacan con su creencia, porque déjeme decirle, aquellos que no tienen la verdad, pero que tienen una falsedad, sí saben explicar lo que ellos creen. Y si tú no estás bien firme en la palabra, cimentado, te puede, he can shake them out, te puede mover, te puede confundir. Y si tú no estás arraigado en el conocimiento de la palabra, puede ser que eso te
te ponga a pensar, te va para la casa, será verdad. Yo no sabía eso que me dijo eso. Así hacen lo que son los testigos de Jehová, los mormones. Si te agarran, te deja confundido si tú no estás bien firme en la palabra de Dios, si no conoces bien la palabra. Por eso que muchos cristianos hoy en día se prestan para abrir la puerta a los testigos de Jehová. Porque no están seguros. Se lo digo porque yo hablo por experiencia propia. Eso me ha pasado cantidades de veces. Cuando yo viví en Nueva York, yo vivía en un edificio que eso estaba minado en la mañana por testigos de Jehová, tocando la puerta a las 7 de la mañana. Hay algo que tienen ellos que nosotros no tenemos. Ellos son persistentes, promueven lo que creen, obedecen lo que le dicen que hagan, a la hora que le dicen que vayan, ellos van. Y son persistentes. Y no se rinden. Ahora, ellos tienen algo que están completamente con un cerebro lavado. Ellos están bien preparados porque lo preparan para eso. Ellos quieren que tú lo escuches, pero ellos no quieren escucharte a ti. ¿Ves? Porque se lo dicen. No, ustedes solamente digan lo que tienen que decir, pero no le escuchen a ellos. Si le invitan una taza de café, tampoco se la tomen. O sea, lo preparan bien a ellos. Entonces, eso es lo que hacen esa gente, los testigos de Jehová. Para evitar, porque ellos saben, porque yo lo digo por experiencia también, testigos de Jehová han venido al Señor cuando yo le he predicado. ¿Ves? Yo me lo he ganado para el Señor. Y así nosotros, conociendo la palabra, la revelación de la palabra, podemos entonces siempre de darle palabra a aquellos que están en espíritu de error. Sacarlos de allí. Y Dios se encargará. El Espíritu Santo, cuando tú comienzas a darle palabra a una persona, por mucho que sepa de una religión, esa palabra va como martillo. Esa palabra lo marca y lo hace recordar lo que tú le dijiste. Pero nosotros tenemos que realmente prepararnos, estudiar la palabra y cómo saber evangelizar, enseñar. Es muy importante. Como le digo, esto es un tema muy importante, lo que estamos hablando, porque mucha gente le va a discutir que Jesucristo no es el Dios visible. Pero la Biblia me enseña que Jesucristo es el Dios visible. Entonces, si yo no sé cómo explicar a la persona de ese Dios que yo creo que es el Dios invisible, se hizo visible, si yo no conozco la palabra, no puedo realmente predicarlo o evangelizarlo. Amén, hermano. Por eso que, como les digo, si usted viene aquí con una mente preparada y un corazón dispuesto a recibir, siempre va a llevarse una palabra diferente, una nueva enseñanza. Amén, hermano. Pero usted tiene que venir dispuesto, porque Dios sabe cuando usted viene dispuesto a recibir su palabra, a escucharla con atención, a guardarla en el corazón, darle realmente el lugar que merece esa palabra. Y esa palabra pues va a tratar con usted personalmente. Porque si hay algo que la palabra hace es que trata con nosotros personalmente. Nos llega a nuestro espíritu. Amén, hermano. Y por eso es la importancia de aprender esto. La mezcla de lo humano en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es como la túnica del Señor. ¿Cuántos conocen lo que era la túnica del Señor? Era única, ¿sí o no? La túnica que el Señor se ponía. No tenía, dice la palabra que no tenía costura. Era una sola pieza. Eso también lleva una enseñanza profunda del Viejo Testamento, de lo que es el sumo sacerdote. Y las 3 piezas que él vestía. Todo eso tiene explicación y una enseñanza. Pero si yo no me meto a estudiar, yo no puedo explicar eso. Pero tiene un significado. Y cuando era tan importante el vestuario del Señor, ¿qué pasó con los soldados romanos? Se las repartieron, pero cuando llegaron a la túnica de una sola pieza, dijo, un momento, esto no lo vamos a cortar, dice, para que nos toque un pedazo cada uno, ¿no? Esto, vamos a ver quién tiene la suerte, a quién le toca. ¿Por qué? Porque tiene un significado. En Juan capítulo 19, versos 23 y 24, habla de esto.
Pero si usted estudia eso, ¿qué significa? Va a Éxodo, va a Levítico, ahí le explica por qué el Señor vestía así. Porque Él es el sumo sacerdote, aquí en la tierra y en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Por eso la palabra dice que Él es el sumo sacerdote y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por el pueblo redimido. Qué lindo. Es bueno saber todas esas cosas. Para que usted vamos allí en Juan, el capítulo 19, para que pueda entender lo que yo le estoy hablando. La palabra de Dios está bien sazonada, hay que tomarle el sabor. Ahí en el verso 23 de Juan 19 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Su vestido, pero va a ver lo que sucede después. Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Pero todo esto, mire, eso era profetizado en el Viejo Testamento. Esto que están aquí los soldados romanos manifestando, haciendo allí en un momento tan doloroso, ve, allí cerca de la cruz, ya había sido profetizado. Porque ahí mismo lo dice, esto para que se cumpliese que las Escrituras. Cada detalle de la persona de Jesús estaba, en otra palabra, oculta en el Viejo Testamento. Luego viene Jesucristo y todo es sacado en revelación y vemos los cumplimientos de cada profecía del Viejo Testamento. Mire, es tan lindo conocer, porque tanto el Viejo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y cuando se habla del tabernáculo, de todo la función sacerdotal en el Viejo Testamento, todo forma parte de lo que es la persona de Cristo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Ves? Y es lindo conocer esto, porque tú dices, Dios mío, Señor, qué plan tan perfecto, tan maravilloso, Señor. Pero ¿sabe quién es que lo ve? Nosotros que tenemos la mente de Cristo, cuando estudiamos, cuando leemos, cuando buscamos de Dios. Pero es un plan maravilloso. Ahora Dios viene hablando de ese plan tan precioso en el Viejo Testamento, ahora se hace una realidad en la persona de Cristo. Para muchos, quizás muchos lo saben, los que han estudiado la palabra, otros quizás le va a ser de bendición saberlo en esta hora. Hasta que Cristo no viniera a la tierra, el tiempo no subía, el tiempo iba bajando. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos saben eso? El tiempo estaba bajando hasta llegar al cumplimiento de la profecía de la venida de Cristo. Como dice Gálatas 4:4, y en el cumplimiento de los tiempos. ¿Ves? ¿De cuál es tiempo? En el tiempo Cairo de Dios. No en el tiempo del hombre, fue en el tiempo de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta hora? Es lindo ver cómo Dios traza un plan perfecto para que se cumpla a la perfección. Por eso cuando no se conoce la palabra de Dios, hay mucha gente que tiene mucha teoría, tienen su propio criterio. Olvídate tu criterio y teoría, filosofía, vea la palabra de Dios. Que muchos por ahí usan la declaración, ay, que mataron al Señor, que los romanos son malos y por eso vino odio. El enemigo quiso meter eso en las mentes. A Cristo nadie lo mató. Dio su vida voluntariamente por amor a nosotros. ¿Cuántos están aquí ahora? Él lo dijo en Juan capítulo 10, 17 y 18. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. A mí nadie me la quita. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Es lindo saber eso. Yo doy mi vida. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Mire, bueno, yo voy a terminar aquí porque hay una continuación. Pero es hermoso para que usted vea. Voy a explicar la manifestación del Dios hombre y el Dios natural, Jesucristo hombre, de su humanidad y la deidad. Porque Jesucristo en su persona era Dios mismo.
Él era Dios, que es la deidad, y Dios hombre natural. Amén. ¿Cuántos se gozan de saber esta palabra? Amén. De un aplauso al Señor. Póngase de pies y le damos continuación la próxima semana.